El personaje de esta historia es verídico, aunque la historia está alterada. El Virica de Albacete. En las calles antiguas y adoquinadas de Albacete se contaba una historia que a muchos les erizaba la piel. Era la leyenda de Andrés el Virica, un matarife borracho que alguna vez fue conocido por su habilidad con los cuchillos. Sin embargo, con el tiempo, la tragedia, la burla y la paranoia lo transformaron en una figura mucho más oscura, el asesino más temido que esa ciudad haya conocido. Capítulo 1. El origen del Virica. Andrés no siempre fue el monstruo que más tarde aterrorizó a la ciudad. Nacido en una familia humilde, aprendió el arte de la matanza desde niño. Su abuelo y su padre eran matarifes respetados en Albacete, encargados de sacrificar los cerdos para las familias locales. Era un trabajo sucio, pero esencial, y Andrés pronto demostró ser un prodigio con los cuchillos. Sus cortes eran precisos, rápidos y eficientes, ganándose el apodo de El Virica por su velocidad y destreza. Pero la vida no siempre fue justa con Andrés. El alcohol se convirtió en su refugio, primero como una forma de escapar de las largas jornadas de trabajo y el dolor de la soledad, luego como un hábito imparable. Día tras día, se le veía tambaleándose por las calles de Albacete con una botella en la mano, maldiciendo en voz baja a quienes lo miraban con desprecio. Las risas de los demás lo seguían a donde fuera. Cada vez que salía de un bar, tambaleándose con su bicicleta negra y su alforja llena de cuchillos, los murmullos aumentaban. «Mira al Virica, siempre borracho», decían algunos. Otros se reían descaradamente. Y poco a poco, esos cuchillos que alguna vez solo cortaban carne de cerdo empezaron a resonar de manera diferente en la mente de Andrés. La burla lo corroía y una oscura semilla de resentimiento comenzaba a germinar en su interior. Capítulo 2. La primera noche de sangre. Una noche especialmente fría, Andrés salió de uno de los bares más antiguos del barrio, como de costumbre, tambaleándose con su bicicleta. Pero algo era diferente. Esa noche, la ciudad parecía estar contra él. Las risas eran más fuertes, los susurros más hirientes, y su paranoia llegó al límite. En su alforja, sus cuchillos tintineaban de manera inquietante, como si lo llamaran. Con las manos temblorosas, subió a su bicicleta negra y comenzó a pedalear por las calles estrechas y sombrías de Albacete, la niebla envolviendo todo a su alrededor. A lo lejos, vio una figura. Era un hombre que lo había insultado en varias ocasiones, un borrachín del barrio que siempre lo señalaba entre risas cuando pasaba tambaleándose con su alforja de cuchillos. Algo dentro de Andrés se rompió esa noche. Bajó de su bicicleta y, con un odio acumulado durante años, sacó uno de sus cuchillos. Era afilado, perfecto para cortar carne humana. Lo siguió en silencio, los pasos resonando en el pavimento. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la oscuridad lo envolvió por completo. Nadie escuchó los gritos. Nadie vio el destello del acero cuando lo atravesó. Al día siguiente, el cuerpo fue encontrado, destrozado como si hubiera sido víctima de un sacrificio brutal. Nadie sospechaba de Andrés. No todavía. Capítulo 3. La espiral de locura. Con cada asesinato, la cordura de Andrés se iba desmoronando más. El odio hacia la gente del pueblo, hacia sus burlas y risas, lo consumía. La paranoia lo envolvía como una niebla constante. Comenzaba a creer que todos lo miraban, que todos conspiraban en su contra. Y su bicicleta negra se convirtió en su fiel compañera. Recorriendo la ciudad de madrugada, con la alforja de cuchillos colgada de su hombro, encontraba nuevas víctimas entre los callejones desiertos. Andrés no mataba al azar. Escogía a aquellos que alguna vez se burlaron de él, aquellos que lo ridiculizaron cuando salía borracho de los bares. A veces, antes de apuñalar a sus víctimas, gritaba sus nombres, recordándoles las ofensas que lo llevaron a esa locura. Mientras la lista de muertos aumentaba, la ciudad empezó a vivir en terror. Las familias temían salir de noche y cada sombra en las calles parecía esconder al Virica. Nadie sabía quién sería el próximo. Los rumores comenzaron a correr. Los cuchillos con los que Andrés sacrificaba cerdos ahora cortaban la carne humana con la misma precisión. Su bicicleta negra se había convertido en un símbolo de muerte. Si alguien la veía acercarse, sabía que el fin estaba cerca. Capítulo 4. El juego macabro del Virica. Andrés ya no distinguía entre el día y la noche, entre la realidad y las alucinaciones. La paranoia lo envolvía completamente. Creía que todos en la ciudad eran parte de un complot en su contra, que querían acabar con él. En sus noches más oscuras, escuchaba risas y susurros, incluso cuando estaba solo en su casa.
El Virica empezó a dejar mensajes con sangre en las paredes de los lugares donde mataba. Ahora se ríen de ti. La próxima vez, yo seré el que se ría. Sus crímenes eran cada vez más brutales, y la policía de Albacete no encontraba ninguna pista. La ciudad estaba al borde de un colapso de terror. Pero Andrés no planeaba detenerse. Había convertido la ciudad en su propio campo de caza, y su bicicleta negra seguía recorriendo las calles en busca de nuevas víctimas. Con cada asesinato, su sed de sangre aumentaba, y la paranoia seguía carcomiendo su mente. Pronto, ni siquiera necesitaba una razón para matar. El simple acto de hacerlo lo llenaba de una extraña satisfacción, como si estuviera vengándose del mundo entero. Capítulo 5. El final del Virica. Una noche oscura, en la que la luna apenas brillaba, Andrés decidió que era hora de enfrentarse al resto de la ciudad. Había asesinado a decenas de personas, y su alforja de cuchillos estaba manchada de sangre seca. Con su bicicleta negra y una botella de vino en la mano, pedaleó hasta la plaza principal de Albacete, gritando como un poseído. «La ciudad entera es culpable», gritaba mientras zigzagueaba por las calles vacías. «Vosotros lo habéis provocado. Yo solo soy el cuchillo». Los pocos que lo vieron esa noche contaron que parecía un demonio en su bicicleta, con la cara desencajada por la locura y el cuerpo encorvado por el peso de sus pecados. Y aunque muchos huyeron, otros intentaron detenerlo. Pero Andrés, el Virica, ya no era humano, era una máquina de matar, movido solo por el odio y el alcohol. En una última confrontación, la policía lo acorraló en uno de los callejones más oscuros de la ciudad. Andrés, con su cuchillo en mano y una sonrisa retorcida en el rostro, gritó una última vez antes de lanzarse hacia ellos. Los disparos resonaron en la noche y el Virica cayó, muerto entre los adoquines manchados de sangre. Pero la leyenda de Andrés, el matarife borracho convertido en asesino, nunca murió del todo. En las noches frías, dicen que aún se escucha el tintineo de los cuchillos en una bicicleta negra recorriendo las calles vacías de Albacete, buscando su próxima víctima. El Virica contraataca. Habían pasado 5 años desde que Andrés el Virica fue abatido en los callejones de Albacete. La ciudad trataba de seguir adelante, aunque las cicatrices del miedo permanecían. A pesar de su muerte, la historia de sus crímenes seguía viva en las conversaciones a media voz, en las miradas furtivas al caer la noche y en las historias que los ancianos contaban a los niños, como una advertencia para que no vagaran por las calles después de la oscuridad. Albacete intentaba reconstruir su vida cotidiana, pero algo en la atmósfera se sentía diferente. Los días eran grises, pesados, y las noches, aún más opresivas. Los vecinos decían que los callejones donde el Virica fue abatido tenían una presencia extraña, casi tangible. Nadie quería caminar por allí, ni siquiera en pleno día. Pero el verdadero terror comenzó una noche en particular, cuando el viento frío del otoño empezó a soplar con fuerza, como si trajera consigo algo oscuro y antiguo, algo que nunca debió haber regresado. Capítulo 1. El rumor del regreso. Todo empezó como una serie de rumores entre los más jóvenes. Grupos de adolescentes, buscando emociones, empezaron a jugar con la idea de que el espíritu de Andrés el Virica seguía acechando Albacete. Las historias sobre su bicicleta negra y su alforja de cuchillos se contaban entre risas nerviosas, pero detrás de cada broma había una pizca de temor real. Una noche, un grupo de amigos decidió realizar una travesura, pasear por las calles cercanas al lugar donde Andrés murió, justo a la medianoche. Se desafiaron mutuamente a ir hasta el callejón y grabar un vídeo para demostrar que no había nada que temer. Llegaron a la calle desierta, y lo que comenzó como una broma pronto se convirtió en una pesadilla. Uno de los chicos afirmó haber escuchado el sonido de una bicicleta oxidada, lenta y chirriante, acercándose desde la oscuridad. Pensaron que era el viento, hasta que todos oyeron el distintivo tintineo de los cuchillos en una alforja. Algo que no podían ver, pero que claramente se movía hacia ellos. Aterrados, huyeron despavoridos, y al día siguiente, la historia corrió por la ciudad. Los rumores se transformaron en pánico cuando algunos de ellos desaparecieron en las semanas siguientes, sin dejar rastro. La policía no encontró nada, ningún cuerpo, ninguna pista. La única constante era el testimonio de los que los vieron por última vez. Estaban jugando con el Virica. Capítulo 2. El renacimiento de la leyenda. A medida que las desapariciones continuaban, el miedo volvió a envolver Albacete. La historia de Andrés parecía cobrar vida nuevamente, como si su espíritu atormentado no hubiese encontrado la paz. Se reportaron más avistamientos de una bicicleta negra vagando por las calles en la oscuridad.
El sonido metálico de los cuchillos golpeando entre sí llenaba el aire, pero nunca se veía al ciclista. Algunos incluso afirmaban haber visto una figura fantasmal, montada en una bicicleta antigua, con los ojos inyectados en sangre y un cuchillo brillante en la mano. Pero no eran solo las desapariciones lo que causaba terror. Algunos cuerpos comenzaron a aparecer en las afueras de la ciudad, desmembrados y mutilados de manera espeluznante, casi como si hubieran sido sacrificados por un matarife experto. La policía se vio impotente ante los crímenes. Las escenas parecían salidas de un infierno personal, con mensajes escritos en sangre en las paredes: "El Virica ha vuelto". Uno de los inspectores a cargo, el veterano Joaquín Rueda, conocía bien la historia de Andrés. Había sido parte del equipo que lo abatió 5 años atrás, y aunque nunca creyó en fantasmas, no podía negar la inquietante similitud entre los recientes asesinatos y los crímenes cometidos por Andrés en su tiempo de locura. Algo extraño estaba sucediendo en Albacete, y todo apuntaba a que el Virica, de alguna manera, había regresado. Capítulo 3. El ritual del regreso. Rueda decidió investigar más profundamente. Con la ayuda de un par de colegas y un historiador local, comenzaron a estudiar los viejos registros de la ciudad, tratando de encontrar cualquier conexión entre Andrés y los recientes eventos. Descubrieron algo perturbador. Andrés, antes de su muerte, había estado obsesionado con antiguos rituales relacionados con la muerte y el renacimiento. En su casa, encontraron libros polvorientos llenos de dibujos y símbolos que hablaban sobre cómo los matarifes, en ciertas culturas, tenían la capacidad de trascender la muerte, llevando consigo su arte y su venganza al otro mundo. Uno de los textos mencionaba un ritual particular, un sacrificio que, si se realizaba bajo ciertas condiciones, permitía al espíritu de un matarife regresar al mundo de los vivos, atado a su herramienta de trabajo, en el caso de Andrés, sus cuchillos. Era solo una leyenda, pero Rueda no pudo evitar notar que las desapariciones recientes coincidían con las fases lunares mencionadas en el ritual. Las víctimas no solo estaban siendo asesinadas, estaban siendo sacrificadas. Todo apuntaba a que alguien o algo estaba intentando completar el ritual para devolver al Virica al mundo de los vivos de forma definitiva. Capítulo 4. La venganza del Virica. El terror alcanzó su punto máximo cuando una de las víctimas sobrevivió para contar lo que vio. Una joven llamada Laura, que había sido secuestrada mientras volvía del trabajo, apareció en las afueras de la ciudad, herida y en estado de shock. Entre sollozos y terror, contó a la policía que había sido llevada a un matadero abandonado, donde había visto a un hombre desfigurado, con la piel pálida y los ojos inyectados de sangre. Él hablaba consigo mismo, afilando sus cuchillos, mientras se preparaba para matarla. Era el Virica, decía entre lágrimas. Me habló como si supiera todo sobre mí, sobre mi familia, sobre cómo mis abuelos se burlaban de él en el pasado. Antes de que pudiera ser sacrificada, logró escapar cuando el hombre fue distraído por un ruido lejano. Pero lo que dijo después fue lo más perturbador: él no está solo. Alguien más está ayudándolo, alguien que sabe cómo traerlo de vuelta. Rueda comprendió entonces que el Virica no había regresado por sí solo. Alguien en Albacete estaba ayudando a completar el ritual, alguien que también odiaba a la ciudad, que compartía el rencor del Virica y que estaba dispuesto a traerlo de vuelta para continuar su venganza. Capítulo 5. La batalla final. Rueda reunió a su equipo y, armados con esta nueva información, se dirigieron al matadero abandonado. Sabían que esa era la clave, el lugar donde Andrés había trabajado años atrás y donde probablemente el ritual debía completarse. Cuando llegaron, el aire estaba cargado de tensión. El matadero, en ruinas, parecía respirar oscuridad. Dentro, encontraron símbolos grabados en las paredes, marcas que sugerían que el ritual estaba casi completo. De pronto, escucharon el chirrido inconfundible de una bicicleta oxidada acercándose. Y, antes de que pudieran reaccionar, una figura emergió de las sombras, montada en una bicicleta negra, con una sonrisa demente y los cuchillos resplandeciendo bajo la tenue luz de la luna. El Virica había regresado. Lo que siguió fue una batalla desesperada. Rueda y su equipo intentaron detener al asesino resucitado, pero Andrés era imparable. La locura y la venganza lo habían transformado en algo más allá de la muerte, algo imposible de detener. El Virica contraataca, parte 2. Capítulo 6. La batalla en el matadero. El interior del matadero abandonado estaba cubierto de polvo, moho y huellas del pasado. Las sombras parecían moverse, danzando con el chirrido escalofriante de la bicicleta negra que se acercaba lentamente por el pasillo. Andrés el Virica,
Con su rostro pálido y desfigurado, montaba la bicicleta como si fuera una extensión de su propio cuerpo, un espectro que cruzaba entre el mundo de los vivos y los muertos. Los ojos inyectados de sangre del Virika brillaban con una furia y odio inhumanos. Sus cuchillos, largos y afilados, colgaban en su alforja, tintineando suavemente con cada movimiento. No era el mismo Andrés que había muerto 5 años atrás. Era algo mucho peor, una entidad que había trascendido la muerte, alimentada por el rencor y el dolor que lo consumieron en vida. Joaquín Rueda y su equipo se movieron lentamente por el matadero, sus linternas temblorosas apenas iluminando el lúgubre entorno. Sabían que estaban cerca de algo grande, algo que no entendían completamente. Las paredes estaban cubiertas con símbolos oscuros y figuras que representaban sacrificios y rituales arcaicos. Todo apuntaba a que el regreso del Virika no era solo fruto de su odio, sino que alguien lo había traído de vuelta deliberadamente. Un escalofrío recorrió la espalda de Rueda. El sonido de la bicicleta, cada vez más cercano, hacía que sus manos temblaran sobre su pistola. «Manteneos juntos», murmuró, mientras sus compañeros barrían el lugar con sus linternas. De repente, el Virika apareció frente a ellos, emergiendo de las sombras como un espectro. Con una velocidad y agilidad inesperadas, se lanzó hacia uno de los agentes, su cuchillo brillando en la oscuridad. En un instante, el cuchillo cortó el aire y dejó caer al agente al suelo, su grito ahogado por el filo mortal del Virika. La sangre se esparció por el suelo del matadero, llenando el lugar con el olor a hierro que Andrés conocía tan bien. Rueda disparó su arma, pero Andrés parecía moverse más rápido de lo que cualquier humano debería. Con movimientos calculados y fríos, el Virika esquivaba las balas. Su figura parecía desmaterializarse en la penumbra. «Es imposible, no es humano», gritó uno de los agentes, mientras corría tratando de alejarse de esa figura infernal que parecía estar en todas partes y en ninguna. El Virika atacaba con una precisión quirúrgica, dejando a sus víctimas heridas, no solo físicamente, sino también mentalmente, como si con cada cuchillada desgarrara algo más profundo, algo en sus almas. Capítulo 7. El descubrimiento del cómplice. Mientras Rueda intentaba desesperadamente salvar a su equipo, algo quedó claro: el Virika no estaba solo. Había señales de que alguien más estaba manipulando las cosas desde las sombras, un cómplice humano que había estudiado los rituales antiguos y había facilitado el regreso del matarife asesino. De repente, un grito rompió el caos. Uno de los agentes, explorando una de las salas más profundas del matadero, encontró un altar. Sobre él, estaban escritos símbolos similares a los encontrados en los libros que Rueda había revisado. Al lado del altar, una figura humana vestida con una capa oscura estaba arrodillada, murmurando en una lengua incomprensible. «¡Detente!», gritó Rueda, apuntando con su arma. La figura se giró lentamente, revelando el rostro del historiador que había ayudado a Rueda en la investigación. El hombre, con una expresión desencajada y ojos vacíos, habló: «No entiendes. El Virika es el castigo que Albacete merece. Lo hemos despreciado, lo hemos convertido en el monstruo que es. Y ahora, ha vuelto para cobrarse lo que es suyo». Antes de que Rueda pudiera reaccionar, el historiador lanzó un cuchillo hacia uno de los agentes, acertando en su pecho. El caos reinaba mientras el Virika aprovechaba la distracción para atacar de nuevo. Rueda disparó contra el historiador, hiriéndolo, pero no lo suficiente como para detenerlo. El cómplice huyó entre las sombras, mientras el Virika seguía sembrando el pánico. Capítulo 8. La última caza. Rueda sabía que la única forma de detener al Virika era acabar con el ritual. Mientras el asesino fantasmagórico seguía acechando por las sombras, Rueda corrió hacia el altar. Al observarlo de cerca, vio una figura tallada en el centro, una representación de Andrés el Virika montado en su bicicleta, con los cuchillos colgando de su alforja. Había palabras escritas en un idioma que apenas podía entender, pero lo suficiente para captar una frase: «La muerte no es el final, sino el principio». A su lado, encontró una hoja que parecía el objeto clave del ritual. Si lograba destruirla, podría detener el regreso del Virika. El sonido de la bicicleta oxidada resonó nuevamente, y Rueda supo que estaba cerca. No tenía mucho tiempo. Con un golpe firme, rompió el altar, haciendo que el suelo bajo sus pies temblara. El Virika, quien había estado a punto de atacar nuevamente, detuvo sus movimientos de repente. Un grito gutural, profundo y lleno de rabia, resonó en todo el matadero. Su figura comenzó a distorsionarse, sus contornos se desdibujaban, como si el mismo tejido de la realidad estuviera rechazando su presencia.
El cómplice, herido, intentó detener a Rueda, pero este lo derribó con un último disparo. Mientras el Virica se disolvía en un torbellino de sombras y polvo, dejó escapar una última risa, una advertencia que resonaría en la mente de Rueda durante años. No podéis matarme, siempre seré parte de Albacete. Capítulo 9. Las secuelas. La desaparición del Virica marcó el final de la pesadilla, pero dejó a Albacete en un estado de shock permanente. La historia de Andrés, el Virica, nunca desaparecería completamente. La gente dejó de hablar de él, pero las miradas de miedo y las calles vacías por la noche indicaban que nadie había olvidado realmente. Joaquín Rueda, aunque había sobrevivido a la caza del Matarife fantasma, nunca fue el mismo. El trauma de enfrentarse a algo tan oscuro, tan arraigado en la psique de la ciudad, lo atormentó por el resto de sus días. Renunció a la policía poco después y se retiró en silencio, evitando cualquier mención sobre el caso que casi lo destruyó. Albacete intentó seguir adelante, pero en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba fuerte, algunos juraban escuchar el sonido de una bicicleta oxidada pedaleando a lo lejos. Y aquellos que conocían la historia sabían que, aunque el Virica había sido detenido, su espíritu seguía presente, acechando, esperando su oportunidad para volver a cobrar venganza. Porque la muerte, después de todo, nunca fue el final para el Virica.